Imagina mirar al cielo y ver, no una estrella, no un planeta, sino un fósil de luz. Un eco tan antiguo que su origen se remonta al mismísimo amanecer del universo. Hoy vamos a viajar hasta los límites del tiempo conocido, al umbral mismo de la existencia galáctica, para encontrarnos cara a cara con Hyades GS Z13-1, la galaxia más antigua jamás detectada, un nombre complicado para una joya cósmica que nos susurra desde hace más de 13.500 millones de años. Pero, ¿qué significa realmente haber encontrado una galaxia tan antigua? ¿Y cómo es posible que sepamos su edad con tanta precisión? ¿Qué secretos guarda esa mancha de luz que apenas aparece en los sensores del telescopio más potente jamás construido por la humanidad? La historia de Hyades GS Z13-1 no comienza con su descubrimiento, sino con una búsqueda ancestral. Desde que el ser humano alzó la vista al cielo, ha querido saber de dónde viene. Cada estrella, cada galaxia, cada partícula de polvo en el universo lleva escrita una parte de esa historia. Pero algunas están tan lejos, tan atrás en el tiempo, que su luz apenas ha comenzado a llegarnos. Y para verlas, necesitamos más que ojos. Necesitamos instrumentos que capten lo invisible. Necesitamos al James Webb. En julio del año 2022, apenas unas semanas después de comenzar sus operaciones científicas, el telescopio espacial James Webb apuntó hacia una región muy estudiada del cielo, el campo Good South. Lo que encontró ahí no fue una casualidad. Era parte del programa Hades, una campaña profunda para observar las galaxias más lejanas y antiguas del cosmos. Entre todos los puntos de luz detectados, uno llamó especialmente la atención. Un objeto extremadamente tenue pero muy rojo, invisible al ojo humano, pero vibrante en el infrarrojo. Su análisis espectroscópico reveló un corrimiento al rojo sin precedentes, Z igual a 13,2. En términos cósmicos, eso significa que estamos viendo esta galaxia tal y como era cuando el universo tenía apenas 330 millones de años. O, dicho de otro modo, la estamos viendo con una antigüedad de más del 98% respecto al momento actual. Pero espera, ¿cómo se mide eso? Aquí entra en juego el famoso corrimiento al rojo. Cuando un objeto se aleja de nosotros debido a la expansión del universo, la luz que emite se estira, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más grande es el desplazamiento, más antiguo es el objeto que estamos observando. Hyades GS Z13-1 no solo supera al anterior récord, GN Z11, sino que se acerca peligrosamente al límite observable. Estamos hablando de una luz que ha viajado más de 13.500 millones de años hasta alcanzar nuestros detectores. Una luz que comenzó su viaje antes de que existieran la Vía Láctea, el Sol o siquiera los átomos de carbono en el cuerpo humano. ¿Y qué nos dice esta galaxia? ¿Qué podemos aprender de ella? En primer lugar, que la formación galáctica comenzó antes de lo que se creía. Hyades GS Z13-1 no es un punto aislado, sino parte de un patrón emergente. Galaxias muy tempranas, más luminosas y masivas de lo esperado para esa época. Eso sugiere que la materia se organizó rápidamente tras la era de la reionización, un periodo misterioso en el que el universo pasó de ser opaco a transparente. Segundo, que quizás las simulaciones cosmológicas necesitan una revisión. Modelos como Eagle o Illustris TNG, aunque poderosos, no predijeron con precisión la existencia de galaxias tan desarrolladas a tan alta redshift. Hyades GS Z13-1 puede ser la punta del iceberg, indicando que el universo primitivo fue mucho más eficiente en crear estructuras complejas de lo que se pensaba. Y tercero, que el James Webb está cumpliendo su promesa de revolucionar la astronomía. Con su visión infrarroja, ha abierto una ventana al pasado que antes estaba cerrada. Un pasado donde la materia era virgen, las estrellas nacían sin metales y la física funcionaba bajo condiciones extremas. Ahora bien, ¿cómo se ve Hyades GS Z13-1?
No se debe esperar una imagen espectacular como la de Andrómeda o el quinteto de Stefan. Esta galaxia es una manchita tenue, casi insignificante, en el detector. Pero como ocurre con muchas cosas en la ciencia, su valor no está en su apariencia, sino en lo que representa. Es una reliquia, un fósil de luz. Una carta enviada desde la infancia del universo, escrita en un idioma que apenas comenzamos a comprender. El espectro de su luz. Ahí, en esas curvas, se esconden pistas sobre su composición, su tasa de formación estelar, su masa e incluso su posible morfología. Algunos datos sugieren que esta galaxia ya albergaba una población estelar bien establecida, lo que plantea la inquietante posibilidad de que existan galaxias aún más antiguas, aún más lejanas, y que pronto podrían ser detectadas. Piénsalo, estamos al borde de observar los primeros 100 millones de años del universo. Esa franja de tiempo, hasta ahora inexplorada, podría contener las primeras estrellas, los primeros agujeros negros, los primeros sistemas capaces de alterar el equilibrio cósmico. Hades, GGZ, Ceto 13, Hidden 1 no es el final de un camino, es el inicio de una nueva era de descubrimientos. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que no puede ignorarse. ¿Qué significa para nosotros ver tan atrás en el tiempo? ¿Nos hace más sabios, más humildes, más conscientes de nuestro lugar en la historia del cosmos? Tal vez no. Pero una cosa está clara. Cada fotón que se recibe de esa galaxia fue emitido cuando no existían los planetas, ni la vida, ni las palabras. Fue emitido en un universo que apenas comenzaba a despertar. Y ese fotón, tras viajar por eones, atravesar cúmulos, gases, vacíos y galaxias, ha terminado en nuestros sensores, en nuestros ojos, en nuestras mentes. Eso es lo que hace grande a la ciencia. Hades, Hexees, Ceto de 1, no solo es la galaxia más antigua jamás detectada, es una ventana, un espejo, un faro encendido al principio de los tiempos que, contra toda probabilidad, sigue brillando. Si esta historia ha dejado una huella, si ha hecho mirar al cielo de otra forma, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte para más viajes al umbral estelar. Porque aquí no solo se observa el universo, se entiende. Y recuerda, estamos hechos del polvo de estrellas, pero las ideas pueden viajar más lejos que la luz.